Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas que también están conectadas. Les damos la bienvenida a la sesión mensual de pediatría. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Gabriela Cortés Meda. Ella es psiquiatra con especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Da clases en la UNAM también de salud mental y psiquiatría. Es adscrita en el Instituto Nacional de Psiquiatría y es especialista en el tema del que nos va a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de riesgo de depresión y suicidio en el adolescente. Personalmente me parece uno de los temas centrales y poco abordados desde el punto de vista pediátrico. Entonces, estoy con mucha expectativa de esta plática y sé que todos ustedes también. Les agradezco mucho su interés y vamos a comenzar con la doctora Gabriela. Muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias a usted, doctor, doctor Núñez, y a ustedes por la invitación y por estar aquí el día de hoy, los que están aquí acompañándonos presencial y los que están conectados, pues muchas gracias y espero de verdad que sea de utilidad y pues a mí me da mucho gusto que sea de su interés, porque sí, es un tema que vamos a ir viendo, pues que tenemos que colaborar, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a iniciar justamente hablando un poquito del panorama internacional y nacional de la depresión y el suicidio en nuestra población infantil y adolescente. La prevención del suicidio, vamos a hablar sobre los factores de riesgo, estrategias e intervenciones y las conclusiones para finalizar. Pues sobre un poquito de epidemiología de la depresión, les cuento que la OMS en 2022 informó que en el primer año de la pandemia, es decir, en 2020, la prevalencia mundial de trastornos de ansiedad y depresión había aumentado en un 25%. En el primer año, imagínense, sabemos que esto se prolongó más, pero aún no hay estadísticas. La OMS ya había dicho desde antes que la proporción de población mundial que se estima tiene depresión es de alrededor 4.4%, siendo más prevalente en mujeres con 5.1% que en hombres con 3.6%. En 2017 se dijo que era la tercera causa de discapacidad para mujeres. Sabemos que en los últimos 2 años se ubica entre la primera causa de discapacidad por años vividos por discapacidad, y la frecuencia es similar en ambos sexos durante la infancia, ¿no? Pero hacia la adolescencia empieza a ser más prevalente en las mujeres, como se mantiene hacia la edad adulta. Este informe publicado, bueno, el año pasado a finales, va desfasado por el tema de la pandemia, pero tiene información de la mayoría de los estados en Estados Unidos, recopila mucha información y se enfocó al tema de depresión en todas las edades, pero yo les voy a dar unos datos en población joven. Lo que ellos comentan es que cerca del 60% de los jóvenes con depresión mayor no reciben ningún tratamiento de salud mental allá en Estados Unidos, imagínense acá, aún en los estados en los que sí se cuenta con un buen acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Que 1 de 3 no tienen ningún tratamiento. Además, identifica que la prevalencia de trastorno depresivo mayor en jóvenes es de 10.6%, incrementándose en poblaciones por cuestiones raciales hasta el 14.5%. Además, aún entre los jóvenes con depresión severa, quienes reciben algún tipo de tratamiento, que ese es un tema, que a veces el acceso al tratamiento adecuado es lo que también se prolonga mucho, ¿no? Solo el 27% recibieron una atención consistente, y en algunos estados con menos acceso, el 12% lo recibieron. Finalmente, pues tenemos el tema de los seguros, ¿no? El 8.1% de los niños que tenían seguro privado, no cubría el tema de salud mental, calculándose aproximadamente pues 950,000 jóvenes a los que no les cubre ese seguro. De los informes de la Organización Mundial de la Salud sobre el suicidio, se habla que se encuentra consistentemente cada año entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial en todos los grupos de edad. Es responsable de 1 de cada 100 muertes en todo el mundo. La tasa mundial es mayor en hombres que en mujeres, en una relación aproximada de 3:1, y se ubica, antes de la pandemia, se ubicaba en la segunda causa de muerte en población de 15 a 29 años. Con la pandemia cambió esto y se ha estado ubicando entre la tercera y la cuarta causa de muerte.
En México, ¿qué es lo que tenemos? Pues los reportes del INEGI. El INEGI en 2019 sabemos que hay, y la misma Organización Mundial de la Salud dice que de los 86 países que reportan el tema, muchos tienen un tema de subregistros, ¿no? O de registros no adecuados. Entonces, bueno, en México, en 2019 se publicó un total, bueno, se mencionó que había habido un total de 7,223 suicidios, para 2020 incrementó a 7,896 y para septiembre de 2021, todavía no han publicado la información en 2022, había 8,432 suicidios. Ahora, lo que vemos en población infantil y adolescente de los 10 a los 14 años, si vemos pues de 2019 a 2020 incrementó, ¿no? En este grupo poblacional, vemos cómo es más prevalente en hombres que en mujeres, excepto en 2021, donde las adolescentes de 10 a 14 años se quitaron más la vida que los hombres, ¿no? Pero vemos cómo aumentó de 2019 a 2020 y 2021 tuvo menos que en 2020, pero no menos que en 2019. Y bueno, pues muchos de los factores de riesgo y el no tratar algunos trastornos mentales desde estas etapas de la infancia y adolescencia, pues favorecen que los adultos jóvenes lleguen ya con muchos más factores de riesgo a esa edad, y entonces, como vemos, pues sí incrementa sustancialmente de los 20 a los 29 años el número de suicidios, siendo en los hombres pues mucho más prevalente. Algo importante para comentarles entonces es que el suicidio es un fenómeno complejo y de ninguna manera pues vamos a encontrar una explicación unicausal. No hay una sola causa, son una serie de factores. Participan factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, la mayoría de ellos prevenibles si se conocen y se atienden. Es por ello que todos somos parte de la prevención. Algunos de estos factores de riesgo, primero les voy a mencionar algunos así muy generales. La Organización Mundial de la Salud hace esta división así como un abordaje ecológico de los factores de riesgo, digamos, ubicándolos desde pues, en los sistemas de salud hasta nivel individual. Entonces, desde los sistemas de salud, pues las barreras para obtener acceso a la atención de salud, principalmente de salud mental, ¿no? A nivel de la sociedad, el acceso a medios utilizables para suicidarse, países donde se identificó, por ejemplo, que el uso de plaguicidas o pesticidas era alto, pues se retiró la venta de estos productos. Notificación inapropiada de los medios de comunicación es un tema que ahorita sí les voy a mencionar un poco más a fondo, porque los medios de comunicación favorecen que estemos más desinformados y que reduzcamos el tema de suicidio a eventos como es que le quitaron el celular, es que reprobó un examen, y eso pues es completamente falso. El estigma asociado a comportamientos de búsqueda de ayuda, a nivel de comunidad, la exposición a desastres, guerras y conflictos, estrés por desplazamiento y aculturación, el tema de los migrantes, la discriminación sobre todo a grupos vulnerables, y la pandemia pues aumentó muchos de los factores a nivel de las relaciones y a nivel individual, ¿no? A nivel de las relaciones, la exposición a traumas o abuso, el sentido de aislamiento y falta de apoyo social, conflictos en las relaciones o pérdidas. Hay reportes a nivel mundial de que en muchos países se incrementó, por ejemplo, la exposición a la violencia, el maltrato infantil. A nivel individual, tener un intento de suicidio previo, y el tener un trastorno mental, principalmente depresión, uso de consumo de alcohol, en adolescentes consumo de cannabis, y también algunos trastornos que tienen que ver con el control de los impulsos como el TDAH. Antecedentes familiares de suicidio y presencia de una enfermedad crónica. Entonces les comentaba que no podemos ver el tema del comportamiento suicida como de reduciéndolo, ¿no? A un detonante posiblemente que pudo haber influido como detonante. Entonces tenemos que verlo desde esta perspectiva más, pues de que se trata de un modelo de riesgo acumulado. Es decir, la exposición a adversidades en la infancia aumenta notablemente el riesgo de tener psicopatología hacia la adolescencia y la edad adulta. Este estudio que se hizo algunos años en 8 países europeos, en donde se capturó información de más de 10,500 personas entre 18 y 25 años, explorando el tema de las experiencias adversas en la infancia y su asociación con temas de salud, ¿no? De problemas de salud o de conductas de riesgo para la salud en general, ¿no? La mitad tuvieron al menos una experiencia adversa, como la exposición a algún tipo de abuso, negligencia, violencia, la separación de los padres. La separación de los padres tiene que ver con cómo lo manejaron los padres, el uso de sustancias por alguno de los padres,
Entonces, tener una experiencia adversa, lo que reportaron es que incrementaba la probabilidad de tener otra. El número de experiencias adversas tuvo una correlación positiva con el reporte subsecuente de conductas de daño a la salud, ¿no? Conductas de daño como el sedentarismo, el tabaquismo, mayor número de parejas sexuales, ¿no? En comparación con otros, pero hubo variaciones desde 1.68 veces más riesgo de ser sedentario hasta 48.5 más veces de tener comportamiento suicida. Entonces, la prevención de lo que concluyeron es que la prevención de estas experiencias adversas en la infancia, pues reduciría muchas de las conductas que se tienen de riesgo para la salud en el futuro. Este otro estudio investigó el riesgo acumulado entre adversidades en la infancia y adolescentes, ofensores violentos que tenían conducta suicida en la adultez, adultos jóvenes, ¿no? Lo que mostró es que, bueno, la adversidad en la infancia se asoció con más riesgo de suicidio en adultos jóvenes, que se podría explicar por las trayectorias de mala adaptación durante la adolescencia. Lo que encontraron es que los adolescentes convictos, es decir, que habían sido acusados por algún delito y que habían estado entre los 15 y los 19 años en la cárcel y que habían estado expuestos a adversidades en la infancia, también tenían mayor relación con los delitos que aquellos sin ellos, ¿no? Y que el riesgo suicida se asociaba más en estos adolescentes con hasta 8.5 veces más, pero también los jóvenes sin haber cometido un delito, pero con muchas adversidades, tenían 2.4 veces más riesgo. En este otro estudio que se exploró la asociación del maltrato infantil con la conducta suicida en los jóvenes, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, donde se recopilaron estudios de 1980 a 2019, en total 79 estudios, con más de 337,000 individuos jóvenes, encontraron una asociación significativamente más alta con intentos de suicidio en aquellos que habían tenido abuso sexual, 3.5 más veces, abuso combinado, 3.4 más veces, abuso emocional, 2.2 y abuso físico, 2. En relación con la planeación suicida, encontraron que todos los tipos de maltrato aumentaban 2.5 veces más la probabilidad y el abuso sexual hasta 4 veces más. Este es un informe que realizado en la Universidad de Manchester en colaboración con otras universidades. Es un estudio que se realizó para encontrar factores de riesgo comunes en jóvenes que habían muerto por suicidio o por homicidio. El objetivo era identificar posibles fuentes de estrés y examinar el papel de los servicios de apoyo en el tema del suicidio. Recopilaron información de 922 casos de personas menores de 25 años que se habían quitado la vida, y la información se obtuvo de investigaciones realizadas por organismos oficiales. En resumen, lo que encontraron, pues es que la mayoría de estos jóvenes que se habían quitado la vida tenían experiencias adversas antes de los 20 años, es decir, eran jóvenes vulnerables. ¿Cuáles fueron las principales experiencias? Adversidad familiar, enfermedad física, uso de sustancias o enfermedad mental en alguno de los madre o padre, violencia doméstica, exposición a algún tipo de abuso y el acoso escolar. Entonces, estas adversidades hacia la final de la adolescencia, adultez temprana, se asociaba, obviamente, con más estresores que podían favorecer la presencia de abuso de drogas, tener ya una enfermedad mental como depresión, abuso de alcohol, la escuela trunca o con muy mal desempeño, el desempleo para aquellos que ya habían dejado la escuela y buscaban empleo, y pues problemas financieros. Y que 3 meses previos a quitarse la vida, lo que habían tenido era un detonante relacionado con problemas escolares o problemas familiares o ruptura de pareja o inestabilidad en el hogar. Entonces, como podemos ver, pues no podemos reducir, ¿no?, el tema de alguien que se quita la vida a esto que luego nos ponen en las noticias, en los periódicos, en las redes, etcétera, de que, o sea, se intenta suicidarse porque reprobó exámenes, que un niño de 8 años se suicida porque le quitaron el celular, o que Valentina, 11 años, se quita la vida por el bullying. Todos estos están, o sea, la OMS diría tache, ¿no? Porque la OMS desde 2017 lanzó una serie de recomendaciones para los medios de comunicación con el objetivo de que, porque esto puede, o sea, los medios de comunicación pueden ayudar, ¿no?, para prevenir si notificaran adecuadamente y no de esta manera. Entonces, este es el informe
que lanzó la OMS en 2017, un recurso para los profesionales de los medios de comunicación, y por ejemplo el Ministerio de Salud de España también lanzó recomendaciones en 2020 para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación. Alguna de las recomendaciones, por ejemplo, hay un factor de riesgo que se llama efecto contagio. Se les recomienda a los medios de comunicación que no difundan detalles de cuando se quita la vida a alguien famoso o famosa, y pues que es lo que hacen generalmente, no se van por el amarillismo. Entonces, lo que recomiendan, por ejemplo, es que no utilicen la palabra suicidio en los titulares, que no sean amarillistas y que más bien utilicen estas noticias para favorecer la búsqueda de ayuda, ¿no? En lugar del efecto contagio, que sea el efecto papágeno, que sugiere que la cobertura informativa de personas con propósitos suicidas que desisten se asocia con una disminución en la tasa de suicidios. Y el nombre viene de un personaje de la ópera de Mozart, un personaje enfermo de amores, la flauta mágica, cuyo suicidio planificado lo evitan 3 espíritus infantiles que le recuerdan las alternativas a la muerte. Entonces, bueno, de los factores de riesgo ahora individual, pues lo que hemos visto, lo que se reporta en adolescentes es que hasta el 90% de aquellos que tienen ideación y el 96% de los que ya tuvieron un intento van a tener por lo menos el diagnóstico de un trastorno mental, principalmente depresión, seguido por consumo de sustancias y después trastornos relacionados con el control de impulsos. Cuando se han hecho los estudios en personas que ya se quitaron la vida, se ha encontrado que hasta el 80% tenían un trastorno mental, ¿sí? 70-80% de las personas que se quitan la vida ya lo habían intentado por lo menos una vez, pero lo más alarmante es que más de la mitad había buscado atención en algún servicio de salud en el último año, ¿no? Y algo pasó. Entonces, si tenemos niñas, niños, adolescentes con antecedentes de experiencias tempranas negativas, más un probable trastorno mental como puede ser depresión, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Aquí es donde todos somos parte de la prevención, buscar ayuda y buscar ayuda profesional, porque sí, luego pues se buscan alternativas pues que no tienen evidencia todavía, ¿no? Entonces, imagínense, experiencias adversas, depresión y sin tratamiento o no el adecuado, ¿no? Porque sigue siendo un poco un tema ir al psiquiatra y llega un detonante, pues entonces esto puede desencadenar la conducta suicida o el comportamiento suicida que lo podemos entender como un continuum, aunque no siempre es así. Entonces, en el caso de niños, pueden empezar con pensamientos o fantasías sobre la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana no despierto? Ya hacia la adolescencia, pues ya francamente, por el desarrollo cognitivo, ya pueden tener ideación suicida, ¿no? Los adolescentes con ideación suicida pueden tener conducta autolesiva y no siempre es con la intención de morir, ¿no? En ocasiones tiene que ver con un problema en la regulación de las emociones. Sin embargo, las autolesiones, aunque no sean con la intención de morir, son un factor de riesgo independiente también para posteriormente presentar conducta suicida. Después de la ideación puede venir la planeación, es decir, cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Etc. Eso ya es un riesgo. La transición en el primer año de alguien que tiene ideación, un adolescente que tiene ideación, a que lo intente, bueno, que tenga planeación y lo intente es del 20%, pero de alguien que ya tiene planeación, en el siguiente año va a ser de más del 60%. Entonces, pues la planeación ya nos puede llevar a un intento. En los intentos hay que evaluar los medios empleados. No es lo mismo tomarse 3 pastillitas con intención de morir, que eso, aunque sea paracetamol, pues hay que tomarlo en cuenta, o sea, a que haya querido colgarse, a que haya buscado la forma de tener acceso a o sea, no es lo mismo, siempre hay que buscar, o sea, la letalidad del medio que utilizó y además la intervención de rescate, ¿no? O sea, el saber, por ejemplo, un adolescente, yo lo planeé tal día, ¿no? Junté tales pastillas, porque ese fin de semana no iban a estar mis papás. Afortunadamente no salieron de viaje, ¿no? Pero, o sea, lo planeó con todas las posibilidades de que, pues, no le van a encontrar por lo menos en 2 días. Entonces, pues, un intento nos puede llevar, pues, a la muerte, ¿verdad?
Y hay que entender el suicidio más allá de como lo define la OMS, el acto de quitarse la vida de forma voluntaria. Hay que entenderlo como pues eso que buscan, ¿no? Como una solución radical a un sufrimiento que para esa persona resulta psicológicamente intolerable en ese momento. La persona se ve superada en sus recursos y capacidad de afrontamiento y no ve ninguna otra salida. Cuando hay depresión, los pensamientos están distorsionados y entonces hay una vivencia, tendencia negativista, ¿no? La triada cognitiva de la depresión es pienso en las cosas que me han pasado y veo lo negativo, veo lo de ahorita y me enfoco en lo negativo y hacia el futuro, pues ni quiero, ¿no? Y viene la desesperanza. Entonces, los pensamientos distorsionados son siempre seguiré sufriendo igual, vivirán mejor sin mí. Y entonces, pues bueno, entonces, les repito, es un fenómeno complejo donde participan múltiples factores, pero les estaba hablando de la depresión, porque la depresión es el principal factor de riesgo para la conducta suicida. Entonces, pues, ¿cómo identifico la depresión? ¿La depresión será lo mismo que tristeza? Porque algo también que pasa mucho es que utilizamos muchos términos psiquiátricos luego para, así como en el común, no amanecí depre. Y pues no, o sea, todos podemos estar tristes porque la tristeza es una emoción normal, ¿no? O si a alguien no les gusta cómo actúa, es que es bipolar, ¿no? Entonces, pues eso también se presta mucho, ¿verdad? Al estigma, pero depresión y tristeza para nada son lo mismo, porque sigue pasando que, no, es que no puede estar deprimido, yo nunca lo he visto triste, pero vamos a ver cómo en población infantil y adolescente la emoción predominante puede ser la irritabilidad y no la tristeza. Entonces, en la depresión la tristeza cumple como uno de múltiples síntomas, ¿sí? La tristeza, pues es una emoción básica y humana. La depresión puede no tener un desencadenante que se identifique, esa es otra. Sufren más cuando les dicen, pero si lo tienes todo, ¿tú de qué vas a estar deprimida o deprimido? Cualquiera nos podemos deprimir, cualquiera, ¿no? De cualquier estrato. La tristeza generalmente es desencadenada por eventos estresantes. La depresión tiene una duración que interfiere con el funcionamiento normal de esa persona. La tristeza tiene una duración limitada, a lo mejor unas horas, unos días. La depresión no se va a resolver espontáneamente y si lo haces después de meses de penalizar la calidad de vida de esa persona y cuando es el primer episodio. Más episodios pasan, más crónica se vuelve. La tristeza generalmente remite espontáneamente. Dentro de nuestras clasificaciones, que tenemos dos, ¿no? La de la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-5, y la de la OMS, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11. Entonces, para el DSM-5 él habla de trastornos depresivos, la OMS habla de trastornos del estado de ánimo, pero en realidad pues son muy similares. Acá se llama trastorno depresivo mayor, acá solo trastorno depresivo y tenemos que identificar si hablamos de un episodio único, que puede ser leve, moderado, grave, o ya un trastorno depresivo recurrente y especificar el episodio actual moderado, episodio actual grave. Esto es cuando tenemos ya datos de que hubo una depresión, un episodio depresivo en el pasado, haya recibido o no tratamiento. Y el trastorno depresivo persistente, al que se le llama trastorno distímico o antes conocido como distimia. En esta imagen, que creo que se puede ejemplificar mejor, la eutimia es como el estado de ánimo habitual, ¿no? Donde podemos estar tristes, a veces ansiosos, a veces estresados, pero es como nuestro habitual, basal, ¿no? Sin mayores variaciones. En la depresión va a haber síntomas que generan disfunción en varias áreas de la vida de la persona y esos síntomas van a estar presentes la mayor parte del día, todos los días por más de 2 semanas. La distimia son síntomas un poco más leves, pero de mucha duración para niños y adolescentes de más de 1 año. Entonces, la depresión puede ser leve, moderada y grave. La leve, pues generalmente pasa desapercibida y cuando se identifica, generalmente ahí la intervención, pues se recomienda, vamos a ver, terapias breves, ¿no? Entonces, la causa es multifactorial de la depresión, pero desde una perspectiva del neurodesarrollo y de todos los estudios que se han hecho, se han identificado que el estrés durante el periodo prenatal, postnatal, primera infancia y o adolescencia van a mediar el riesgo de la depresión en individuos que ya son genéticamente susceptibles, ¿sí? Sí hay una cuestión genética importante, pero también se tiene que combinar con factores estresores, ¿no?
Entonces, estos factores ambientales estresantes tempranos o muy tempranos pueden llevar a la mediación del riesgo genético para depresión, que va a conducir a alteraciones endocrino-inmunológicas que van a afectar la expresión de factores neurotróficos. Entonces, va a haber una expresión anormal de factores neurotróficos como el BDNF y, por lo tanto, una alteración en la función de neurotransmisores y desde muy temprana edad, por lo tanto, alteraciones anatómicas, funcionales y conductuales que llevan a la depresión. Sabemos que la infancia es un periodo sensible en el desarrollo del cerebro, donde claro que tiene impacto, pues por supuesto la genética, pero la adversidad también. Es una persona en desarrollo, es un cerebro en formación. Entonces, esta mediación que lleva a depresión, pues favorece un inicio temprano. Si no se identifica un curso crónico, mayor severidad cada vez, y hacia la adolescencia, edad adulta, incluso resistencia al tratamiento, ¿no? El impacto, pues, es diverso. En resumen, impacta en la salud mental y física, en el desempeño académico y en la funcionalidad social. Entonces, los factores de riesgo son múltiples, desde familiares, contextuales, sociales e individuales, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se pueden expresar sobre todo en población infantil, adolescente y hombres en forma de malestar físico más que con tristeza o culpa, y esto tiene que ver con cuestiones culturales, en donde en los hombres la tristeza se va a interpretar o se interpreta como una falta de carácter o fuerza. Entonces, los síntomas para adultos, o sea, los síntomas generales de la depresión, para hablar de que alguien tiene depresión, ya dijimos que tienen que estar presentes estos síntomas la mayor parte del día, todos los días, por más de 2 semanas, y uno de esos síntomas puede ser el humor depresivo, tristes, y o apatía, o lo que nosotros también conocemos como anedonia, que es la falta de motivación. Ni lo que antes le gustaba hacer, ahorita quiere hacer, ni eso se ve que le anima, que le despierta interés, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos, o los dos, solo que en población infantil y adolescente, en lugar de este ánimo triste, podemos encontrarlos predominantemente irritables, ¿no? Además de esto, debe de haber 4 de los siguientes: cambios en el peso o en el apetito, ya sea apetito de más, apetito de menos. En la población infantil adolescente, a veces, pues, sobre todo infantil, ¿no? Como no se alcanzan los percentiles. Alteraciones del sueño, puede ser que duerma de más o que tenga insomnio inicial, insomnio intermitente o insomnio terminal, que se despierte antes de que suene la alarma. Hay alteraciones psicomotrices, puedan estar como más enlentecido o puede estar como muy activo, o sea, como casi tendiente a la agitación, ¿no? Como muy reactivo o reactiva. Fatiga, incluso sin haber hecho como grandes actividades. El pensamiento está distorsionado, les digo, entonces hay ideas de culpa, dificultades para tomar decisiones, desesperanza, y se altera la función ejecutiva. Por lo tanto, hay disminución en el rendimiento académico, tienen problemas, o sea, eso a veces es muy notorio, a veces no tanto, ¿no? Es que antes iba pues, regular o antes iba muy bien y ahorita está reprobando casi, pues porque se altera la atención, la concentración, la planeación, la organización, y ya lo que hace grave un episodio depresivo pues es la presencia de ideación suicida. En niñas, niños y adolescentes, si bien podemos encontrar esos datos así, los síntomas no podemos igualarlos o no vamos a encontrarlos igual que en población adulta. Va a cambiar y eso va a depender de la edad. En niñas y niños podemos encontrar más síntomas somáticos, dificultades para comer y dormir, problemas en el rendimiento académico y problemas de conducta. Por eso no todo es TDAH. Sí tenemos que ser muy cuidadosos porque las niñas y los niños son muy conductuales. En adolescentes se puede expresar más que con tristeza, con aburrimiento o sentimientos de incompetencia. Y un resumen de algunos datos que podemos encontrar pues son estos. En menores de 7 años sabemos que cognitivamente les es mucho más difícil verbalizar, identificar y relacionar sus propios sentimientos con las emociones, que diga pensamientos con las emociones. Entonces en menores de 7 años podemos encontrar llanto inmotivado, quejas somáticas, irritabilidad, retraso en el desarrollo y rechazo escolar. Ya hacia los 7, 12 años, quejas somáticas, agitación o agresividad, hay quejas en la escuela porque tienen problemas de conducta, apatía, tristeza, aburrimiento, bajo rendimiento, rechazo escolar, problemas de sueño y apetito. Y ya hacia a la adolescencia puede haber, o sea,
Sabemos que en la adolescencia es normal que haya cierta rebeldía, pero acá es muy marcada una conducta negativista, irritabilidad, desgano o desinterés, retraimiento social, se aíslan, hipersensibilidad al rechazo, y aquí lo que ya lo hace grave es que ya inicia la presencia de conducta suicida, o sea, ideación, ¿no? Y planeación. Entonces, para hablar de un trastorno, pues además de los síntomas, debe de haber disfunción, ¿no? Disfunción individual, social y académica, familiar. Algunas estrategias e intervenciones, vamos a ver. La Organización Mundial, así como propone este modelo ecológico de los factores de riesgo, pues propone un modelo similar para las intervenciones pertinentes, ¿no? Y entonces lo divide en intervenciones pues universales, selectivas e indicadas. Universales, cuando hablamos de los sistemas de salud, etcétera, pues lo que propone es acceso a la atención a la salud, concientización acerca de la salud mental, los trastornos debido al consumo de sustancias y el suicidio. Parece que ahí sí podemos contribuir, ¿no? En la selectiva, pues intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, la capacitación de guardianes, este tema de los guardianes es muy interesante, hay diferentes actividades que se organizan, por ejemplo, en universidades, como capacitar a mismos estudiantes, por ejemplo, en medicina, capacitar a mismos estudiantes que son pares y que es mucho más sencillo que alguien se acerque a un par o que yo identifico que mi compañera no se siente bien y le digo, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, aquí está el departamento de psiquiatría, etcétera, a que se acerquen con un profesor, ¿no? Líneas telefónicas de ayuda en crisis y la indicada, pues ahí también podemos ayudar. La evaluación y manejo de trastornos mentales y debido al consumo de sustancias y la evaluación y manejo de la conducta suicida. Esta guía Life que sacó la OMS en 2021, pues recomienda intervenciones que se han mostrado de mayor eficacia y son 4. ¿No? Restringir el acceso a medios utilizados para suicidarse, interactuar con los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el tema, desarrollar en adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida y detectar, evaluar y tratar a las personas con depresión, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, si detectamos, evaluamos y tratamos a las personas con depresión, vamos a prevenir la conducta, ¿verdad? Dar seguimiento. En esta revisión que se publicó en 2021, donde hacen toda una revisión para elegir, ¿no?, las mejores estrategias basadas en evidencia para la prevención del suicidio, pues la búsqueda se realizó de 2005 a 2019 y en total se evaluaron 97 ensayos controlados aleatorizados en donde se incluía pues el tema de ideación o conducta suicida como resultados primarios o estudios epidemiológicos sobre la limitación de acceso a medios letales, el uso de enfoques educativos y el impacto del tratamiento antidepresivo, así como estrategias escalables para la prevención del suicidio basadas en evidencia y en los diferentes niveles. De las conclusiones o de los principales hallazgos, pues es que la capacitación de médicos de primer contacto en el reconocimiento y tratamiento de la depresión previene el suicidio. La educación a los jóvenes sobre la depresión y conducta suicida previene la conducta. El seguimiento activo de las personas con diagnóstico psiquiátrico después del alta por conducta suicida previene la conducta. Los antidepresivos previenen los intentos de suicidio. La terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual dialéctica, que son las más indicadas, previenen la conducta suicida. La restricción de medios incluidos, de medios para suicidarse, incluida el arma de fuego, pues previene el suicidio. Pero las dos principales estrategias fueron esta, la educación. Y la educación ni siquiera, o sea, sí a profesionales de la salud, estudiantes públicos en general o guardianes, pero el principal grupo con mejores resultados y que se han venido replicando estudios es dar educación en salud mental sobre temas de depresión y comportamiento suicida a los adolescentes en secundaria. En Europa son estrategias que están implementando en todas las secundarias y cada vez tienen más evidencia. Es decir, antes de que tengan los mismos adolescentes depresión, y pasa cuando vas a darles capacitaciones, me dicen, es que creo que yo tengo eso, pero ¿cómo le digo a mis papás que me lleven para que me atiendan? ¿No? Y el segundo fue la capacitación a médicos no psiquiatras, que previene más suicidios que la capacitación
o capacitación adicional a psiquiatras. Entonces, aquí hay reportes de algunos países como en Holanda que dicen que capacitar a médicos y enfermeras de primer contacto a nivel local y estatal para detectar y tratar la depresión con ayuda adicional disponible de psiquiatras redujo la tasa de suicidios, intentos de suicidio e ideación suicida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo, médico en contacto con población infantil y adolescente? Pues identificar, en ocasiones diagnosticar, y les digo, estamos en, o sea, a lo mejor en algún otro lugar de la República estaríamos más en aprietos, pero la Ciudad de México, pues aquí encontramos de todo, ¿no? Hay muchos psiquiatras, hay muchos terapeutas también, ¿no? Que sí, en diferentes estados de la República, ya no digamos municipios, pues el acceso es muy limitado. Entonces, identificar, diagnosticar y tratar requiere de un trabajo colaborativo, ¿sí? Integral y multidisciplinario. Generalmente tiene dos grandes partes, que es la atención médica, ¿no? Pediatría, psiquiatría, y la atención psicológica. Es decir, intervenciones psicoeducativas y psicosociales son muy necesarias, ¿no? Pues las mamás y los papás, ¿cómo que depresión? ¿Pero qué hice yo mal? ¿En qué me equivoqué? Etcétera, etcétera. Pues no, cuando les damos estas intervenciones psicoeducativas, pues queda claro que no es culpa de nadie, ¿no? Que se tenga depresión. Y bueno, otras intervenciones psicosociales, familiares en ocasiones, y las intervenciones no farmacológicas, que serían la terapia y la intervención farmacológica cuando tenemos depresión moderada y grave, está indicada. Entonces, pues vienen estas otras dos preguntas, ¿no? ¿Es seguro el tratamiento farmacológico para depresión infantil? O sea, en niños, adolescentes, ¿es seguro? ¿No? ¿Qué fármacos son efectivos para el tratamiento de la depresión en esta población? Y este estudio que es un muy buen estudio, pero además es de 2004, y a partir de este estudio se han hecho muchos otros ensayos controlados aleatorizados donde se ha demostrado la efectividad, eficacia, seguridad, sobre todo de la fluoxetina, ¿sí? No se puede utilizar cualquier antidepresivo en población infantil y adolescente. Ahorita vamos a ver, pero este estudio que les digo es como un clásico, ¿no? Patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud Mental de Estados Unidos, a más de 500 adolescentes que se evaluó con depresión moderada grave, se les dividió en 4 brazos. Uno fue para darle la fluoxetina más la terapia cognitivo-conductual, otro fue para darle solo fluoxetina, otro solo terapia y el placebo. Lo que encontraron aquí es importante recordar que el antidepresivo tarda mucho, o sea, en hacer efecto, entre 8 y 12 semanas. Entonces, a las 12 semanas se les evaluó y con el tratamiento combinado había respondido el 71%, con la fluoxetina el 60.6% y con la terapia el 43.2%. Con el placebo también respondió el 30%. Pero de los que tenían ideación suicida, que eran 29%, al evaluarlos a las 12 semanas había disminuido al 10%. ¿Cuáles son los antidepresivos que podemos utilizar en población infantil autorizados por la FDA? Para depresión antes de los 12 años, solo fluoxetina, no hay otro. Solo fluoxetina. A partir de los 12 años podemos utilizar también escitalopram. Entonces, en adolescentes, solo fluoxetina y escitalopram. Hay algunos otros, pero que no es su indicación para la depresión, sino para el trastorno obsesivo compulsivo. Pues que ya es más viejito, la clorimipramina, ¿no? Arriba de 10 años. La fluoxetina también está indicada a partir de los 7 años para trastorno obsesivo compulsivo. La fluvoxamina también para TOC. La sertralina a partir de los 6 para TOC. Y recientemente se actualizó el único antidepresivo dual, que es la duloxetina para mayores de 7 años, y la única indicación es trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, pues bueno, les decía, hay muchos estudios ya que demuestran la seguridad, ¿no? Y pues sigue habiendo muchos mitos para los medicamentos psiquiátricos. A veces me pasa que hubo algún efecto adverso porque tomas medicamentos y dicen, es que me dijeron que fue la fluoxetina, ¿no? Entonces, puede ser, hay que revisar, porque eso sí, la fluoxetina sí tiene varias interacciones farmacológicas. Entonces, pero bueno, ningún antidepresivo ni siquiera causa sueño, ¿no? Generalmente sean matutinos, de estos que les comenté, matutinos porque más bien quitan el sueño. Entonces, no causan adicción y dopan, que a veces es como que lo que les da miedo, no cambian la personalidad, no dañan el cuerpo, el cerebro, no son para los muy graves, y si los dejan, no se van a poner mal otra vez si los dejan adecuadamente porque hay un tratamiento de mantenimiento.
Entonces sigue existiendo mucho temor sobre el tratamiento farmacológico y se siguen buscando alternativas que hasta hoy no están aprobadas científicamente ni probadas algunas, ¿no? Entonces juntos podemos reducir los casos y prevenir el suicidio. Hay muchas formas. Una es elevar la conciencia para reducir el estigma en torno al suicidio y los trastornos mentales, promover el bienestar y la búsqueda de ayuda en quienes ya identificamos riesgo. El lema del año pasado del Día Mundial de la Prevención del Suicidio fue creando esperanza a través de la acción, ¿no? Entonces recordemos que si identificamos y además favorecemos que haya un tratamiento temprano y adecuado, pues va a mejorar drásticamente el curso y pronóstico de esa niña, niño, adolescente. Va a reducir el sufrimiento y la discapacidad, va a mejorar su salud integral y la educación, va a mejorar el desarrollo familiar, social y académico, va a ayudar a familiares y profesionales, incluso a la educación, a entender la conducta y participar en las intervenciones. No tratar los trastornos mentales de niñas, niños y adolescentes desde el inicio de sus síntomas reduce el potencial para alcanzar una vida plena, productiva y saludable, impactando en su desarrollo, sus logros académicos y sociales. En conclusión, pues la identificación temprana de trastornos de inicio en la infancia y adolescencia va a permitir mejores intervenciones oportunas para disminuir el riesgo de la conducta suicida. Las y los médicos de primer contacto, las y los pediatras pueden hacer la diferencia en la vida de una persona al identificar problemas de salud mental como depresión y promover la búsqueda de ayuda, atención, del mejor tratamiento, ¿no? El indicado. Tratar la depresión, recuerden, previene el suicidio. Y bueno, el manejo integral y multidisciplinario es necesario, articulado y en comunicación, ¿no? Porque lo mandamos a terapia y eso es muy importante, sí, o sea, idealmente estar en comunicación también con la familia, la terapeuta o el terapeuta y en ocasiones a veces intervenciones con las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se necesita es eso, articular. Si hacemos todos por nuestro lado, pues también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, integrar las intervenciones y hacer de la prevención una prioridad. Recordarles que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre y bueno, que en la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil pues también pueden encontrar, tiene su página y sus redes, pueden encontrar información en la página, ¿no? Sobre diversos temas relacionados con la salud mental infantil y adolescente. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias y no sé, quedo atenta si tienen dudas, preguntas, comentarios.